¿Qué tal amigos del Momento Quintana Roo? Qué gusto saludarlos. Como siempre, le damos la bienvenida a un capítulo más de Dilo con el Momento Quintana Roo. Hoy yo quiero que usted se quede con nosotros porque hay un tema bien importante que poner sobre la mesa y para ello se encuentra con nosotros la especialista, quien es neuropsicóloga, Natalia García, y vamos a tocar el tema del TDAH. Así que, pues, para quienes no sepan qué es y cómo tratarlo o cómo prevenirlo, pues aquí les vamos a ir desglosando un poco más acerca de este padecimiento tan fundamental que hoy actualmente pues se está dando un poco más a conocer. O yo no sé, Natalia, si antes no existía tanto o no había tanta información acerca de ciertos padecimientos que hoy al día, al tener tantas plataformas digitales, hace el boom y se da a conocer. Pero antes que nada, ¿cómo estás? Muchas gracias, Erika. Gracias por invitarme y para poder plantear este tema tan importante y tan frecuente que vemos, sobre todo en las escuelas y con los chicos. Fíjate que definitivamente a partir de pandemia tenemos un boom de salud mental, donde realmente se ha visto como más frecuente este tipo de trastorno. Ahora, si bien es cierto, si hay quienes están bien diagnosticados y podemos determinar que realmente es un trastorno por déficit de atención o las cuestiones conductuales y de crianza y ambientales que nos puedan estar afectando y parecer un déficit de atención cuando realmente no lo sea. Pero para toda la gente que no sabe a grandes rasgos qué es este padecimiento, tú como especialista, ¿cómo lo puedes definir? Mira, es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que tenemos como una afectación a nivel sistema nervioso central que nos impacta en el desarrollo cerebral. Pensemos en un ejercicio muy sencillo. Pensemos que nuestro cerebro funciona con 2 vasos llenos de agua por dentro. Y entonces esto significa que nuestro cerebro logra llenar por esta química cerebral los 2 vasos al 100%, logrando tener buenas habilidades de lenguaje, inteligencia, atención, memoria, funciones cognitivas complejas, de tal manera que tengamos un funcionamiento regular. Cuando tenemos un trastorno del desarrollo neurobiológico, entonces significa que nuestro cerebro por sí solo no logra llenar estos vasos de agua y entonces estamos al 50, al 60, al 70, dependiendo de esta afectación que tengamos. Entonces significa que necesitamos ayudar a nuestro cerebro a mejorar, a ejercitarlo para mejorar estas funciones y también la química cerebral. Obviamente no lo vamos a lograr llenar al 100% nuestros vasos de agua porque tenemos una afectación, pero sí podemos lograr un mejor funcionamiento. Es un trastorno, por ejemplo, de desarrollo de este tipo de trastornos. También tenemos adentro el trastorno del lenguaje, la dislexia, el trastorno de aprendizaje, la discapacidad intelectual, el trastorno de espectro autista que también hemos escuchado mucho. Entonces son un tipo de trastornos que los obtenemos desde el desarrollo en el vientre hasta la pubertad. Entonces, sí son unos trastornos que se generan desde el inicio de la vida. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles ahora sí son las banderas rojas que me dice que un niño padece de TDAH? Pues mira, hay varias banderas. Las muy características que tenemos, como el trastorno lo dice, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, tenemos que tener dificultades en la autorregulación de sus conductas, se mueve constantemente, parece como si tuviera un motor y entonces está en constante movimiento. Cuando se espera que permanezca sentado, pues está en constante movimiento. Tenemos también los déficits atencionales, ¿no? Que entonces su cerebro no logra poner la atención necesaria, entonces se distrae fácilmente. Cualquier estímulo puede hacer para él voltear hacia otro lado y olvidar lo que estaba haciendo. Tenemos dificultades para seguir con una conversación porque se pierde en toda esta cuestión atencional. Entonces, tenemos que tener factores muy importantes de afectación a nivel atención y a nivel control de impulsos e hiperactividad. Como padres, yo me imagino que ha de ser prestar mucha atención sobre todo este tipo de comportamientos, ¿verdad? Porque luego a veces se llega a confundir con que el niño tiene pues otro tipo de características y también por ahí va un poco la cosa. ¿Cómo lo detectan ustedes como especialistas? Si en dado caso un padre no llega a detectar esas red flags, por así decirlo. Pues el primer lugar es en la escuela, cuando tenemos chicos que no están rindiendo bien académicamente, cuando tenemos niños en constante movimiento en las aulas, cuando, podemos poner una actividad y no nos logra terminar las actividades. Entonces, esos son los primeros red flags. Sin embargo, sí es muy importante saber que a pesar de que lo vamos a tener desde pequeños y en unos chicos va a ser más marcados que otros,
A partir de los 6 años, o es la edad escolar, primer grado, tercero de kinder, es cuando podemos confirmar un diagnóstico. Okay. Previo a esto puede estar como un poco oculto entre situaciones de crianza, de conducta, de regulación normal a nivel cerebral. Entonces, sí, a partir de los 6 años, 5 años, es cuando hacemos el diagnóstico adecuado. ¿Hay algún tratamiento para tratar a este padecimiento? Sí, totalmente. Pensemos en el cerebro como un músculo. No es un músculo, es un órgano, pero pensemos en él como un músculo. Si nosotros lo ejercitamos, podemos mejorar su funcionamiento. Sí. Entonces, la terapia sería una de ellas para poder mejorar como todo este funcionamiento. Y de acuerdo a la intensidad o a la gravedad del trastorno por déficit de atención, podemos integrar también el área de neuropediatría para poder hacer el tratamiento farmacológico. Hay 3 tipos de déficit de atención. El primero es déficit de atención mixto, donde tenemos la afectación tanto en atención como en hiperactividad. Déficit de atención predominantemente inatento, donde la afectación es exclusivamente en las áreas de atención. Y predominantemente hiperactivo, donde la afectación tenemos una buena atención, pero tenemos una cuestión conductual y de regulación muy deficiente. Okay. Y van a depender de la gravedad. Tenemos ligero, moderado o severo. Entonces, de acuerdo a esto va a ir el tratamiento. Ya sea, tengo pacientes que están un poco más ligeros y podemos tratarlos solamente con terapia y algunos suplementos que nos pueden ayudar muchísimo. Y otros que sí requieren toda esta cuestión de medicamento. Un poco más, dependiendo del caso, qué tan complejo sea, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que provoca este padecimiento? ¿Hay algún sustento científico que diga que provenga de algún motivo en específico? De que si desde el vientre que me dices que se está gestando, pues surge tal vez por la alimentación de la mamá, por rasgos genéticos. Mira, no va a haber un estudio que obtengamos que nos diga exactamente a este paciente cuál fue el motivo. O sea, no existe un estudio. Pero sí sabemos que hay 4 vertientes o 4 afectaciones. La primera es la congénita, que es toda esta afectación hereditaria, donde tenemos factores de nuestra familia hereditarios que se pueden ir como pasando hacia los integrantes familiares. Ajá. Tenemos las perinatales durante el embarazo, afectaciones de alimentación materna, de infecciones y todos estos riesgos durante el embarazo. Tenemos también afectaciones postnatales después del parto. Y las perinatales durante el parto. Por ejemplo, ¿te acuerdas mucho cuando sacaban en forceps? Sí. O cuando no tomamos, a veces escucho mucho de quiero que sea natural y entonces arriesgamos como un poco esta etapa de nacimiento ideal y entonces todos esos riesgos pueden ser factores importantes. Qué increíble. Oye, ¿y por qué se ha incrementado, se ha vuelto más notorio este padecimiento? ¿Se está sobrediagnosticando tal vez? Sí, definitivamente se está sobrediagnosticando porque hay muchas veces que te puedo decir, tengo muchos años de experiencia evaluando chicos con déficit de atención, te puedo decir más de 20, y te puedo decir que hay veces que digo, este chico me va a salir con déficit de atención y realmente al evaluar, o sea, las pruebas nos salen bien. ¿Qué evaluamos en las pruebas? Evaluamos la parte de inteligencia, todas las funciones ejecutivas, que es el lóbulo frontal, son las habilidades de organización, planeación, regulación de impulsos y emociones, atención, memoria, y todas las habilidades emocionales y conductuales. Entonces, cuando evaluamos y vemos que realmente este chico no tiene un déficit de atención, sino necesita más estructura en casa, más contención, puede tener situaciones emocionales que lo estén afectando y por eso tengamos este impulso en la conducta. Y realmente hay chicos que sí salen en este tipo de pruebas con la afectación, ¿no? Entonces, realmente, si no hacemos una evaluación completa, sí podemos sobrediagnosticar. También otro factor que tenemos muy importante es la parte de la tecnología. Todos los chicos de hoy en día, digo, yo también soy mamá, ¿tú también? Sí, exacto. Sabemos que a veces puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor aliado. Y en esto, pues, hay muchísimos estímulos y muchísimos contenidos que a veces no logramos regular del todo porque la realidad es que la tecnología nos sobrepasa, ¿no? Algunas veces como papás. Entonces, es también regular, ver qué realmente o qué contenido están viendo que los pueda sobreestimular. Entonces, esos 2 factores son como muy importantes en lo que ahora observamos como una sobrepoblación de un trastorno por déficit de atención. Ese es por una parte, pero por otra también hay papás que no se preocupan, no llevan a sus hijos a hacer este tipo de evaluaciones que son necesarias. ¿Tú qué dirías en este caso como especialista? ¿Cómo lo has vivido?
Totalmente, o sea, realmente a mí cuando yo sí me gusta hacer como mucho este trabajo colaborativo y multidisciplinario. Si a mí alguien me llega y me dice, mi hijo tiene déficit de atención, pero no tenemos la evaluación completa, sí les pido una evaluación. No se trata de integrarles diagnósticos a nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿no? Sino realmente ver si sí lo tenemos, si sí tenemos esta afectación a nivel cerebral y poderlo atender de manera correcta. Entonces, sí, para poder tener un diagnóstico certero, tenemos que tener una evaluación completa, neuropsicológica de preferencia, la observación del neuropediatra y confirmar el diagnóstico a partir de los 5 o 6 años. Este padecimiento afecta directamente a la memoria. En los peores casos, ¿cómo se enfrentaría en una vida de adulto donde no se ha tratado? Pues mira, realmente como tenemos chicos que les cuesta muchísimo trabajo regular sus impulsos y emociones, entonces tienen esta tendencia a romper las reglas. Inclusive como su cerebro tiene esta carencia de esta metáfora que decíamos de los vasos de agua, de la química cerebral, a buscar como sustancias adictivas que puedan ayudarlos a regular o controlar esto que ellos no pueden controlar. Entonces sí tenemos una situación, dependiendo de la intensidad o de la gravedad del caso, sí podemos tener pacientes o chicos o adultos que tengan este desafío a las normas y a las reglas sociales, inclusive la delincuencia y el abuso de sustancias. Wow, qué increíble. ¿En quiénes se presenta más? ¿En cuanto a género, a las niñas o en los niños? Definitivamente cualquier trastorno de desarrollo del neurodesarrollo lo vamos a tener con mayor afectación en los hombres, en los niños, que en las mujeres. ¿Por qué? Mira, realmente se han hecho como muchos estudios científicos, no hay como un resultado específico, pero sí te puedo decir que espectro autista, trastornos de aprendizaje, déficit de atención, sí lo tenemos más en hombres que en mujeres. De hecho, el trastorno por déficit de atención en niñas es un poquito menos detectable, porque con ellas la afectación mayormente es en inatención. Entonces tenemos niñas tranquilas en el salón de clase, donde no dan lata, donde sí no están cumpliendo con sus actividades, pero no destaca tanto este red flag que tú decías, sí. Y entonces son menos detectables. ¿Qué pasa en la vida de adultos? ¿Se puede detectar una persona que tiene TDAH? Sí, por supuesto. Y de hecho, ¿sabes? Después de pandemia, ha hecho, o sea, tanto como muchas situaciones de ansiedad, de depresión, de este tipo de trastornos se han desatado. He visto como mucho esta tendencia de los jóvenes de 20, 30 años que buscan detectar si esto que estoy sintiendo es por un déficit de atención o sea alguna otra cosa. Entonces, sí se puede detectar. Y regresamos a lo mismo con los chicos, entonces hacemos esta evaluación para ver si realmente tenemos esta afectación a nivel cerebral y entonces poder dar el tratamiento adecuado. Y ya en la vida adulta, ¿cómo les termina impactando a ellos? Lo que pasa en la vida adulta es que se nos puede hacer una comorbilidad. Una comorbilidad es cuando hay un trastorno agregado al trastorno de raíz. Wow. Pensemos en un adulto de 22 años que tenga un déficit de atención no tratado, donde entonces ya tenga como mucho rezago de estas dificultades y entonces ya tenemos un adulto con un trastorno de déficit de atención no tratado, pero con una comorbilidad o un agregado en trastorno de ansiedad o depresión. Qué increíble. Entonces ya no estamos tratando, ya no estamos tratando uno, ya estamos tratando dos o más. Más, sí, sobre todo, pues bueno, ya yo creo que se complica un poco más, sobre todo ante esta falta de ayuda. ¿Cuál ha sido el caso así que más te ha impactado en tus años de especialista tratando tanto a niños como a adultos? Los que tienen comorbilidad, o sea, realmente es como muy complejo ver a chicos de 10 años con un trastorno de déficit de atención severo, donde tenemos que tener este tratamiento farmacológico y además tenemos un trastorno de ansiedad. Entonces, ese tipo de tratamiento sí puede ser muy complejo. Ahora, este tipo de trastornos también es muy sensible a las cuestiones del ambiente. Entonces, si en su ambiente no logran, o por ejemplo, ambiente familiar, ambiente escolar, no logramos darle esta contención y este apoyo suficiente, pues obviamente el avance va a ser muchísimo más lento, ¿no? ¿Y en Cancún cómo estamos en cuanto a este tema? Pues mira, sí hay muchos, sí hay muchísimos, sí hay muchos que están mal diagnosticados, sí hay muchos que inclusive hasta van con un neuropediatra o tenemos con otros psicólogos y ya hasta con medicamento están cuando no se les ha hecho como el estudio. Entonces, qué fuerte. Sí realmente necesitamos como sensibilizar mucho pues a los papás y a las escuelas también, sí, para poder hacer un estudio realmente completo que nos diga si sí lo tiene o no lo tiene.
Yo creo que muchas veces también influye el tema económico, ¿no? No es solo como padres, yo creo que sin duda buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, pero a veces tal vez el tema económico limita a algunas familias. ¿Qué tan caro es hacer este tipo de estudios, análisis de una manera completa? Sí es una inversión, definitivamente. O sea, sí hay estudios que pueden ir, o sea, de buena calidad, de 8,000 hasta 20,000 pesos, he sabido aquí en Cancún. Wow. Entonces, o sea, sí es una gran inversión. ¿Más la medicación? Más la medicación en el caso de que lo requiera o el seguimiento con el neuropediatra, que estamos hablando de una consulta con un neuropediatra aproximadamente entre 1,500 y... Bueno, que ya está prácticamente cualquier especialista en ese rango, ¿no? Sí. Pero pues el costo de todo esto sí resulta bastante, pues... Pero imagínate, o sea, hacemos como todo este gasto, o sea, quitemos el estudio. Hacemos este gasto con el neuropediatra, le estamos dando el medicamento, estamos dando las terapias y que realmente nuestro hijo no tenga un déficit de atención, sino tenga una situación emocional, una situación de estructura que necesite en el hogar o de crianza y realmente lo estemos medicando cuando realmente no lo necesita, ¿no? Ahí es la importancia también de acudir a un especialista profesional y certificado que cuente con las herramientas necesarias para detectar, porque bien dices, ya se detectó este problema de que pues lamentablemente pasa y hacen el gasto. Digo, hay familias que tendrán y que no les costará tanto, pero hay otras familias que no, pero que sí hay que ponerle ojo. ¿Algo más que desees agregar? Pues la parte de la familia, o sea, realmente, y ahorita que tú me preguntabas qué es lo que más te impacta o qué caso te ha impactado más, cuando no tenemos una familia que nos pueda ayudar. Puede ser el caso más severo de cualquier diagnóstico, pensemos el caso más severo de déficit de atención, pero si tenemos una familia y unos padres que siguen las sugerencias, que siguen como todo este tratamiento, que nos ayudan en casa, el caso puede ser muy favorable o el avance. Pero quienes no tenemos este apoyo, entonces por más que sea el déficit de atención más ligero, pues sí nos vamos a atorar mucho en estos avances. Que sin duda alguna triste. Quizás a partir de los 6 años que se detecte y sobre todo pues en hombres que sí me resulta pues algo curioso porque siempre les da como más a los niños, en este caso ya sea este padecimiento o muchos otros más, que es muy curioso y que todavía yo creo que la ciencia no define por qué mayormente se le da a los varones, así que invitar a toda nuestra audiencia a que si tiene hijos, sobre todo a partir de esta edad, pues que vayan con un especialista para que pueda canalizarlos de una manera asertiva y que definitivamente les diga que si sí cuentan con este trastorno o no, y simplemente atenderlos de otra manera o o brindarles la atención que ellos realmente necesitan. Correcto. Natalia, ¿algo más que desees agregar? No, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan tus seguidores del programa, lo que sea necesario, te voy a pasar mis redes, entonces me pueden enviar un mensaje y lo que necesiten, poderlos guiar, pero realmente es como, a veces nos podemos sentir como muy dentro de un túnel con poca luz, donde no sabemos hacia dónde dirigirnos. Muchos padres me llegan así y aunque yo no sea la especialista ideal para ellos, sí me gusta guiarlos porque sé y entiendo y empatizo cuando hay una situación así donde no sabemos ni a quién dirigirnos. Así es, que estás yo creo que en un vaivén de emociones totalmente de qué hago, pero bueno, lo importante es acudir con gente realmente especializada en el tema y que te brinde la atención y que te oriente sobre todo. Y como decimos, no hay mal que por bien no venga, así que buscamos siempre darle lo mejor a nuestros hijos, sea caro o no, siempre se le va a buscar mejor atención, pero qué mejor que tenga esta red de apoyo por parte de la familia, que sin duda alguna, pues es algo que marca la diferencia. Totalmente. Y además de que, por ejemplo, esta evaluación sí puede ser como un gran gasto o una gran inversión, pero nos da un mapa como papás de saber dónde estamos parados, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pensamos en un déficit de atención como una debilidad, pero al contrario, también tienen fortalezas. Entonces, para saber cómo ayudarlos a compensar estas debilidades y fortalezas y poder salir más rápido adelante con nuestros hijos y también nosotros en nuestra crianza y en este paternaje. Y qué mejor, lo comentabas hace ratito, Natalia, de que las redes, ¿no? De que pues sí han dado este boom y han dado a conocer más casos de este trastorno tan importante que hoy en día pues, se da. Tal vez yo creo que antes la desinformación y la falta de difusión también sobre este tema, pues tal vez no era muy notorio, pero a raíz de las redes sociales pues ya podemos conocer más casos, que ya sí la vecina, que ya la
amiga, que ya se han presentado más casos, pues ya es más evidente y obviamente es un foco de preocupación, claro, porque así como el espectro autista, que también se da mucho, que ya se conocen muchos casos, pues también es un padecimiento al que debemos de estar atentos, sobre todo como padres, quienes tienen hijos pequeños, para evitar pues pasar por un camino difícil y que sea asertivo hacia dónde va. Correcto, y al final de cuentas en nuestra generación, ya no hablamos de generaciones anteriores, pero en nuestra generación que no somos tan antiguos, no había estas pruebas tan especializadas, entonces también por eso lo vemos más, porque ya hay más pruebas, ya hay más especialistas, entonces ya hay más diagnósticos, ¿no? Certeros. Entonces realmente por eso lo estamos viendo más, pero antes lo veíamos y era el burro de la escuela, el que no se portaba bien, el que lo corrían de 5 escuelas, el que nunca terminó de estudiar, ni siquiera entró a la secundaria. Y entonces son ese tipo de casos que vemos que muy probablemente teníamos un déficit de atención. Y que lamentablemente pues no se trataban como debía de ser, ¿verdad? Natalia, ¿algo más que desees agregar? Te prometo que ya no. No, al contrario, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les hayamos resuelto algunas dudas sobre este padecimiento tan importante. Y si no, déjenos a través de los comentarios. Por supuesto, le damos seguimiento y tal vez más adelante tengamos de nueva cuenta a nuestra gran especialista de este tema, pues para que nos toque de este y otros temas más. Super. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Erika. Gracias a todos. Y gracias a usted también que nos acompañe una vez más. Yo con esto me despido, soy Erika González. Nos vemos en el siguiente episodio de Dilo con El Momento Quintana Roo.